Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Este es un seminario web de NephCure U sobre síndrome nefrótico. Mi nombre es Lilian Tavera y yo soy paciente con síndrome nefrótico voluntaria de NephCure. Yo fui diagnosticada hace 6 años con glomerulonefritis focal y segmentaria, en los cuales he tenido 5 recaídas de síndrome nefrótico, llegando a ganar entre 10 y 20 kilos en una sola semana, requiriendo hemodiálisis por periodos intermitentes. Hoy seré la moderadora del seminario y pues estoy muy emocionada por la actividad de hoy, pero antes que nada quisiera informarles que ofreceremos una sesión de preguntas y respuestas al final del seminario. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Ahí tienen una sección de preguntas y respuestas. Las pueden ir poniendo ahí y al final responderemos todas las preguntas que no sean posibles. Este seminario se está grabando y va a ser publicado en el sitio oficial de NephCure como recurso para pacientes. Finalmente, me gustaría reconocer a algunos de los patrocinadores de NephCure, quienes ayudan a que programas como este estén disponibles para todos nosotros. Algunos de ellos son Travere Therapeutics, Vertex Pharmaceuticals, Malindrop Pharmaceutical, Boehringer Ingelheim, Goldfish Bio, y pues muchas gracias a todos por su apoyo a las iniciativas educativas de NephCure. Ahora, para mí es un privilegio presentarles al doctor Infante. El doctor Sergio Infante es especialista en nefrología en Loma Linda, California, y tiene más de 24 años de experiencia en el campo médico. El doctor Infante estudió medicina en la Universidad del Bosque, Escuela de Medicina Colombiana, y asistió a la subespecialización de nefrología en la Universidad de California, Davis. Tiene una doble certificación en medicina interna y nefrología. Y el doctor Infante tiene más experiencia con enfermedades glomerulares que la mayoría de los especialistas en su área. Él ha apoyado a NephCure desde hace mucho tiempo y también ha participado varias veces en las caminatas de NephCure en el sur de California. Dicho esto, dejo al doctor con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, doctor Infante, y adelante con su presentación. Muchas gracias, buenos días y gracias por la generosa introducción, Lilian. Es un placer volver a NephCure y ojalá sea este un recurso para poder aprender y continuar con el progreso en el tratamiento y en el diagnóstico de las enfermedades de este tipo en el riñón. Voy a comenzar por compartir mi pantalla. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. Como su palabra lo dice, síndrome es un componente de varios síntomas y eh, es poco frecuente encontrar que este tipo de síntomas se encuentren en el organismo. Hay algunos más frecuentes en los niños y otros en los adultos. Si lo vemos en la población general, ha aumentado, pero también los recursos que hemos tenido también ha aumentado. Para poder comprender bien el síndrome nefrótico, vamos a hablar un poquito sobre cómo funcionan los riñones. Los riñones son órganos vitales que se encuentran en la parte posterior de nuestro abdomen. Están más o menos a nivel de la décima a duodécima arco costal y están muy bien protegidos, un poco profundos. Si nosotros nos tocamos la espalda y encontramos la última costilla, más o menos hacia el centro, ahí es donde están nuestros riñones. En general, los riñones no duelen porque no tienen nervios. Hay ocasiones en donde la cápsula del riñón, la parte que está cubriendo los riñones, se puede irritar por ocasiones por piedras o infecciones muy severas y en ese caso sí duele. Los riñones son dos.
están uno a cada lado y en ocasiones muy infrecuentes, menos del 5% de la población, uno de los dos riñones no se desarrolla bien. La mayoría de las veces las personas nunca se van a dar cuenta de esto, a no ser que tengan una imagen durante su vida que lo muestre. Como vemos aquí, los riñones están irrigados muy abundantemente por la arteria aorta, que se divide en las arterias renales y le va a dar una gran cantidad de sangre al riñón. Más o menos de todo lo que sale del corazón, el 20% va hacia el riñón. Así, se filtra la sangre para remover todos los productos del metabolismo que no necesitamos. Igualmente, filtramos agua y con todo esto encontramos un balance muy preciso en el organismo. Toda esa filtración sale del riñón y se va por este pequeño tubo que se llama un uréter, que son dos, y llegan hacia la vejiga. Y en la vejiga la orina se almacena. Afortunadamente, solamente tenemos que ir al baño a desocupar nuestra vejiga unas 3 o 4 veces al día, o hay veces menos. Ah, para desocupar la vejiga utilizamos otro conducto un poquito más grande que los uréteres que se llama la uretra. En los hombres, muy frecuentemente hay obstrucciones de esta uretra en edades avanzadas por la próstata. En las mujeres, generalmente la cantidad de infecciones urinarias que existen es un poco más frecuente que en los hombres porque esta uretra es muy corta. La orina sale de la vejiga y generalmente la vejiga queda prácticamente desocupada. Y así, durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, los riñones funcionan muy activamente para poder darnos ese balance que nuestro organismo necesita. Como cualquier otro órgano vital, es muy importante que tengamos todas las precauciones para poder tener un órgano sano. En este momento, la cantidad de enfermedades del riñón han venido aumentando porque nuestros hábitos no han sido los mejores. Tendemos a ganar de peso, a comer las comidas que no debemos, no nos movemos tanto como nos movíamos antes y hay enfermedades como la diabetes o la presión alta que han aumentado la cantidad de enfermedades en los riñones. Igualmente, la población en este momento es un poquito más avanzada en edad que antes y los problemas de los riñones también se acompañan con la edad. Como habíamos hablado antes, los riñones remueven los productos de desecho y toxinas de la sangre, regulan la cantidad de líquido que tiene en la sangre, también tienen un papel muy importante en la regulación de la presión arterial. Gran parte de los desórdenes de la presión arterial se debe a una falta de regulación por parte del riñón. Igualmente, elementos como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el fósforo y el magnesio son regulados por el riñón. Estos son los electrolitos que son indispensables para un funcionamiento apropiado del organismo. Mantienen el balance de los ácidos y las bases del organismo, así como nos acordamos de nuestra química durante nuestros estudios primarios. eh, el riñón es el encargado de encontrar ese balance de los ácidos que nosotros normalmente producimos cuando comemos o en el funcionamiento normal del organismo. Y también produce hormonas que estimulan la producción de la sangre. Cuando la función del riñón está muy baja, tenemos anemia porque se disminuye la producción de una hormona que se llama eritropoyetina, que va a estimular la producción de la sangre. Afortunadamente la podemos reemplazar y ese problema se resuelve. El riñón mide más o menos 10 centímetros, unos 6 centímetros de ancho y 4
hacia el otro aspecto. Igualmente son dos órganos y por dentro del riñón es una estructura compleja llena de filtros muy pequeñitos que, como vemos aquí en el diagrama, se compone por una parte muy pequeña en donde los vasos sanguíneos más pequeños que tienen en el organismo, que se llaman capilares, se entrelazan entre ellos mismos y por un sistema que vamos a revisar ahora, se van a filtrar la sangre y va a empezar a producir la orina. Después de que la orina se produce, vamos a tener un paso sobre todos estos tubos muy pequeños, en donde se va a seleccionar de una manera muy fina y muy delicada qué realmente se debe desechar y qué se puede absorber. Finalmente, cuando la orina pasa por todos estos muy pequeños tubos, se va a recolectar en los uréteres y luego se va a almacenar en la vejiga hasta que en el momento de que tengamos cierto volumen nos dan ganas de ir al baño y desechar la orina. Es muy importante saber que en nuestro riñón, cada riñón tiene más o menos 1.000.000 de este tipo de estructuras. Esta estructura, la unidad funcional del riñón se llama nefrona. Nefrona es la unidad funcional del riñón que se compone por ese cúmulo de capilares que habíamos hablado, que se llama un glomérulo, y los túbulos que están alrededor de ese glomérulo. Allí es donde la sangre se filtra de una manera muy efectiva. Y cuando tenemos enfermedades del riñón, gran parte de esas enfermedades pueden afectar el glomérulo, pero hay otras enfermedades que también pueden afectar los túbulos. Entonces, las manifestaciones de las enfermedades pueden ser diferentes. En este caso, del síndrome nefrótico, la parte más afectada en el síndrome nefrótico es el glomérulo. Y por de ahí viene la palabra glomerulonefritis. Entonces, al poder saber toda la anatomía que tiene el riñón, podemos definir más o menos dónde puede estar el problema y así, cuando hacemos una biopsia del riñón, nos enfocamos en mirar específicamente esa parte para que podamos obtener información de cuáles son los cambios que ocurren en la enfermedad de este tipo. Como habíamos hablado antes, hay cambios en la estructura de ese glomérulo que producen el síndrome nefrótico. Y uno de los cambios que se producen al alterar la anatomía de ese glomérulo es que los contenidos de la sangre que normalmente no se deben filtrar se empiezan a filtrar porque hay un daño de la selección de las sustancias. Normalmente, aquí vemos en este diagrama que están las células rojas de la sangre por dentro de los vasos sanguíneos, de esos muy pequeños capilares que van a formar el glomérulo. Se deben quedar ahí, no deben salir de ahí. Igualmente, las proteínas, porque son moléculas muy grandes, se deben quedar dentro del vaso sanguíneo. Cuando tenemos un síndrome nefrótico, hay un daño en esa selección de qué se debe quedar y qué debe salir. Y al no poder seleccionarse apropiadamente, generalmente las proteínas se salen de esos vasos sanguíneos, de esos capilares, y se orinan. Y esa es una de las manifestaciones de la enfermedad. En ocasiones, esos glóbulos rojos que también están dentro de ese capilar adentro, también se sale y tenemos también sangre en la orina. Cuando nosotros perdemos las proteínas en la orina, las proteínas en la sangre se disminuyen y al disminuirse, eso produce que el agua que normalmente existe dentro de los vasos sanguíneos se salga también porque las proteínas tienen una función muy importante en mantener el agua dentro de los vasos sanguíneos. Si tenemos bajas las proteínas en los vasos sanguíneos, el agua se sale del vaso sanguíneo y por eso nos hinchamos. Por eso retenemos agua debajo de la piel. Entonces, cuando comenzamos el tratamiento,
las proteínas en la orina se disminuyen, se mantienen dentro del vaso sanguíneo y esto ayuda a que el agua también se mantenga dentro del vaso sanguíneo y esa retención de líquido que tenemos debajo de la piel se disminuye con el tiempo hasta que se resuelve completamente. Específicamente hablando de qué es lo que causa el síndrome nefrótico, tenemos que hablar un poquito más sobre cómo ese vaso sanguíneo y las estructuras del glomérulo van a regular esa filtración de la sangre a través de una barrera que tenemos aquí que se llama la barrera de filtración glomerular. Como habíamos visto antes, este de acá es el vaso sanguíneo por donde van las células blancas, las células rojas, las plaquetas y las proteínas que van dentro de la sangre. Hay una célula muy, muy importante dentro del riñón que se llama el podocito. Esa es la célula que va a seleccionar esto se queda y esto se va. Esto es una toxina, entonces se tiene que ir. Esto es más agua de lo que se necesita, entonces se tiene que ir. Resulta que en el síndrome nefrótico, la enfermedad está en esta célula, en el podocito. El podocito se enferma y se enferma por muchas causas. Se enferma por el lupus, se enferma por la enfermedad de los cambios mínimos, se enferma por la glomerulosclerosis focal y segmentaria, se enferma por muchas causas. Y al enfermarse esa célula, pues no existe una regulación en lo que se debe filtrar, en lo que se debe quedar y lo que se debe ir. Las proteínas se pierden y nosotros empezamos a acumular agua. Esa célula, ese podocito, es una célula altamente diferenciada. Eso quiere decir que es muy especializada. No existe una célula en el resto del organismo que produzca la misma función. Así como el cerebro tiene la neurona, así como el hígado tiene el hepatocito, así como el músculo del corazón es diferente al resto del músculo del cuerpo, el riñón tiene su célula especial y esta célula nos va a ayudar a regular específicamente las funciones del riñón. Se llama podocito porque la distribución de la célula encima de los vasos sanguíneos son como piecitos. Son como piecitos que se van encima del vaso sanguíneo y al ponerse encima del vaso sanguíneo, aquí como vemos en el diafragma, todas estas porciones de los piecitos, entonces va a tener una selectividad sobre qué absorber y qué desechar. Entre cada uno de esos piecitos tenemos como una telita, como una membrana. Y esa membrana nos va a ayudar a seleccionar aún más qué entra y qué sale. Cuando tenemos una enfermedad y ese podocito se enferma, entonces ya hay cambios de la forma en que los piecitos de esa célula se conforman encima del vaso sanguíneo. Y eso es lo que vemos cuando hacemos una biopsia del riñón. Eso es lo que buscamos ver cuando hay un síndrome nefrótico. Si podemos tener una biopsia del riñón e identificar la enfermedad en esa célula, es de gran ayuda para poder orientar el diagnóstico y el tratamiento. Hay veces que le tenemos miedo a las biopsias del riñón porque son procedimientos invasivos. Eso es muy claro, pero es indispensable poder encontrar ese defecto para poder definir cuál es el problema y poder orientar el tratamiento. Es muy complicado en ocasiones tener una muy buena guía sin tener una biopsia del riñón. La biopsia del riñón es indispensable para poder saber cuál es la causa del síndrome nefrótico y nos va a orientar en el uso apropiado de los medicamentos que tenemos y así podemos disminuir los riesgos de los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, como vemos acá, este podocito está enfermo y al estar enfermo permite que las proteínas de la sangre, como la albúmina, salga del
vaso sanguíneo, que normalmente eso no debería ocurrir. Y por eso es que cuando vamos donde el médico, siempre nos piden una muestra de orina. Y esa muestra de orina nos puede mostrar que hay proteínas en la sangre. Hagan de cuenta que esto es como un colador y ponemos la pasta dentro de ese colador. Generalmente la pasta no se sale del colador porque esos agujeros que tiene ese colador solamente van a filtrar el agua. Pero si los agujeros están dañados, probablemente vamos a perder pasta de ese colador. Entonces es importante más o menos aprender a diferenciar cuál es el daño que hay en el síndrome nefrótico. Como habíamos hablado antes, el síndrome nefrótico puede afectar a los niños y a los adultos. Hay algunos tipos de enfermedades que afectan más a los niños que a los adultos. Y en los adultos hay algunas de estas enfermedades que son prevenibles. En los niños también se pueden determinar genéticamente si tienen predisposición a algunas de estas enfermedades, pero en general no hay medidas de prevención para el síndrome nefrótico. 2 de cada 100,000 niños están diagnosticados con síndrome nefrótico. Es raro, afortunadamente, pero sí puede ocurrir en la población. Y 3 de cada 100,000 adultos son diagnosticados solamente en Norteamérica. Hay algunas enfermedades que producen un síndrome nefrótico que son más comunes en ciertas regiones del mundo y en ciertas razas también. Se afectan de manera diferente dependiendo del tipo de enfermedad. Por ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es más común en las razas negras y la nefropatía membranosa en las razas blancas. Como habíamos hablado antes, siempre vamos a tener una muestra de orina cuando vamos donde el doctor del riñón. Y la razón para poder hacer eso es porque tenemos que medir cuántas proteínas tenemos en la orina. Normalmente no existen proteínas en la orina o existe una cantidad muy pequeña de proteínas en la orina. Hay veces que estamos enfermos, tenemos fiebre porque nos da una gripa o acabamos de hacer mucho ejercicio o tenemos un trauma que pueden producir que exista proteínas en la orina. Pero cuando descansamos o nos pasa la enfermedad, estas proteínas en la orina se van. Generalmente no son muchas, deben ser siempre muy pocas. Pero en el síndrome nefrótico hay una gran cantidad de proteínas. Y como habíamos hablado al comienzo, la definición de síndrome es la composición de varios signos y síntomas. Entonces también hay disminución de la cantidad de proteínas en la sangre y por eso debemos tener una muestra de sangre también, porque necesitamos medir cómo está la concentración de las proteínas en la sangre. Una de las cosas muy importantes es que debemos saber lo de la espuma en la orina. Siempre que orinamos, va a haber espuma en la orina. Hay más de 40 sustancias que producen espuma en la orina. Entonces, no siempre que tengamos espuma en la orina es que estamos produciendo o que estamos perdiendo proteínas en la orina. Otra vez, hay más de 40 sustancias que pueden producir espuma en la orina y todo depende de lo que comamos. Pero cuando hay espuma en la orina, existe la probabilidad de que sea una proteína que estamos perdiendo anormalmente. Generalmente cuando tenemos proteínas en la orina, la espuma en la orina es más abundante y se demora más en salir por el sanitario. Entonces, pero no es una característica única de tener proteínas en la orina, porque hay muchas otras sustancias que pueden producir esa espuma en la orina. Como habíamos hablado antes, si hay pérdida de las proteínas en la sangre, entonces el agua dentro de la sangre no se puede regular bien y se pierden los tejidos y empezamos a tener retención de líquidos en las piernas si estamos de pie
todo el tiempo, o en el tronco, en la cabeza y en los párpados si estamos acostados. Amanecemos con los ojos llenos, los párpados llenos de agua. Obviamente, si retenemos agua, vamos a ganar peso. Muy rápidamente ganamos peso y mucho peso porque podemos eh, albergar mucha agua. Y también al no poder manejar apropiadamente el agua, la presión arterial se puede aumentar. Y como el riñón está enfermo y el riñón es el alma de la presión arterial, pues hay una desregulación de la presión arterial y podemos tener hipertensión. Cuando nosotros perdemos proteínas en la orina, el hígado recibe la información de que algo malo está pasando y que debe estar produciendo más proteínas, y al producir más proteínas también produce un poquito más de colesterol. Y el colesterol se nos puede elevar durante los síndromes nefróticos. El síndrome nefrótico es, como habíamos hablado, es una enfermedad exclusiva del riñón. Hay enfermedades únicas del riñón que solamente afectan ese órgano y nada más. Hay otras enfermedades sistémicas de todo el organismo que también pueden producir un síndrome nefrótico, como el lupus. Y muchas veces no se encuentra cuál es la causa de la enfermedad. Cada vez con la investigación que estamos teniendo y que se está desarrollando alrededor del mundo, vamos a encontrar respuestas a por qué se causa el síndrome nefrótico. Pero todavía no tenemos todas las respuestas para eso. Sí, nuestros tratamientos han mejorado. Hay más tipos de tratamientos con menos efectos secundarios, pero todavía nos hace falta mucho aprender, y por eso es que debemos apoyar la investigación lo más posible. Y si podemos ser parte de una investigación, nuestras generaciones futuras se van a beneficiar sobre el conocimiento que obtengamos de esa investigación. Como habíamos hablado antes, la enfermedad de cambios mínimos es mucho más común en los niños. También se resuelve más rápido que en los adultos, pero es la más común de todas. La otra enfermedad que produce un síndrome nefrótico es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que en los adultos está aumentando cada vez más su prevalencia. Hay muchas enfermedades que pueden causar esta glomerulosclerosis focal y segmentaria: el uso de drogas, el sobrepeso, las enfermedades del hígado pueden producir este tipo de enfermedades. Y hay otras enfermedades como la nefropatía membranosa, que todavía no sabemos exactamente por qué se causa. Ya estamos aprendiendo más, ya estamos aprendiendo que hay factores genéticos que pueden producir este tipo de problemas, o diferentes tipos de proteínas que hay presentes en la sangre que pueden predisponer a una persona a tener este tipo de problemas. Y hay otras enfermedades que son menos frecuentes, pero que también las debemos tener en cuenta y también las debemos buscar cuando hay un síndrome nefrótico, como el síndrome de Alport, que es un defecto en el colágeno, en donde las personas también frecuentemente pierden la audición. La nefropatía C1Q, que es un poco menos frecuente, pero que también lo debemos buscar. Y algunas inmunoglobulinas, que son producto de nuestro sistema inmune, que se desarrollan de una manera desordenada y también pueden producir el síndrome nefrótico. Por ejemplo, la nefropatía por inmunoglobulina A es mucho más frecuente en las poblaciones asiáticas y la encontramos también en todas partes del mundo. Ahora, enfocándonos un poquito más en la nefropatía de cambios mínimos, como su nombre lo dice, es cambios mínimos porque cuando tenemos una biopsia del riñón y observamos este tipo de tejido en el riñón, no vamos a poder ver muchos cambios. Se ve casi prácticamente normal. Entonces debemos
procesar esta muestra para poder verla en un microscopio mucho más potente que se llama el microscopio electrónico, que puede aumentar muchísimas veces más la posibilidad de ver muy pequeños defectos en la célula que habíamos hablado anteriormente, que se llama el podocito. Esta enfermedad es mucho más frecuente en los niños que en los adultos, pero también se presenta en los adultos. Y el pronóstico es bueno. Eh, la pérdida de la función del riñón no es frecuente, es rara. Y la respuesta hacia los tratamientos, en la gran mayoría de los casos, es muy rápida y muy clara. Para hablar un poquito más, después de la pandemia, hemos visto personas que después de tener el COVID se han presentado con cambios mínimos. No sabemos exactamente si es una coincidencia o si el virus haya tenido alguna influencia en la manifestación de la enfermedad. La otra clase de enfermedad que tenemos es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y como vemos acá, en la estructura, como el glomérulo, vemos que hay como una cicatriz en una parte del glomérulo. Una parte, puede ser el 50% del glomérulo, un poquito más del 50%, se cicatriza, se daña. Y al dañarse, pues produce la pérdida de proteínas en el riñón y con el tiempo puede producir disminución de la función del riñón. Y hay ocasiones en donde la pérdida de la función del riñón es tanta que las personas pueden necesitar el reemplazo de la función del riñón con diálisis o un trasplante. Y la nefropatía membranosa es porque en la membrana esa que vimos alrededor del capilar sanguíneo hay una inflamación, hay una acumulación de anticuerpos y se depositan en esa membrana como vemos acá en este diagrama. Al depositarse ahí, se pierde la posibilidad de regular apropiadamente qué se queda y qué se va. En este tipo de enfermedad, los recursos que tenemos para poder tratar la enfermedad son un poco más limitados. Hemos encontrado otro tipo de medicamentos que también nos puede ayudar al tratamiento de esta enfermedad, pero el porcentaje de personas que van a requerir diálisis en el futuro es un poco más amplio. Como habíamos hablado antes, es indispensable tener algunas muestras que nos puedan orientar para poder tener el mejor diagnóstico posible en este tipo de enfermedades. El examen de orina es indispensable. Idealmente, esa orina se debe tomar en la segunda orina de la mañana. Por ejemplo, nos levantamos por la mañana, vamos al baño, orinamos, tomamos un poco de agua, nos vamos al laboratorio y tomamos la muestra de orina. La segunda orina de la mañana es como la más específica que podamos tener para este tipo de diagnósticos. Igualmente, las muestras de sangre también son muy importantes para poder saber cómo está la concentración de las proteínas en la sangre y cómo están los otros electrolitos y los otros elementos como el colesterol que habíamos hablado, que también se pueden cambiar, se pueden alterar en el síndrome nefrótico. Hay una sustancia que se llama creatinina y la creatinina la producimos en el músculo. La proteína es una proteína que normalmente la podemos orinar y no se acumula. Cuando la enfermedad del riñón se está avanzando, acumulamos esa creatinina. Entonces, al medirla en la sangre y al estar alta, nos puede decir que hay algún problema en la función del riñón. Y al hacer unos cálculos con unas fórmulas que tenemos, podemos estimar cuál es la tasa de filtración glomerular. Eso quiere decir qué tanto está funcionando el riñón. Si está funcionando un 70%, un 100% o un 20%.
Y esa creatinina nos ayuda a poder estimar cuánto es la función del riñón. Y como habíamos hablado antes, es indispensable en muchos casos tener una biopsia del riñón, porque es la manera en que podemos diferenciar las múltiples enfermedades que pueden producir un síndrome nefrótico, orientar mejor el tratamiento, disminuir las complicaciones y disminuir la utilización de medicamentos que puedan tener otros efectos secundarios. El ultrasonido del riñón es importante, siempre lo debemos tener por si hay alguna alteración en la forma del riñón. Y las alteraciones en la forma del riñón no son muy infrecuentes. Las podemos encontrar y con la ayuda del diagnóstico del ultrasonido del riñón, podemos saber mejor dónde poder hacer la biopsia del riñón o si existe algún otro tipo de alteración que pueda predisponer a algún otro tipo de enfermedades. Los doctores de los riñones somos los nefrólogos, porque nefro quiere decir esa unidad funcional de los riñones que habíamos hablado al principio. Y logos es estudio. Entonces nosotros estudiamos esa unidad del riñón. Entonces, el doctor del riñón nos puede ayudar a educarnos, a que nosotros aprendamos sobre cuál es la enfermedad que tenemos y qué es lo más importante, porque ante más sepamos sobre nuestra enfermedad, mejor es el pronóstico. Entonces, el doctor del riñón inicialmente vamos a ir, va a revisar los datos que tenemos, nos va a hacer una serie de preguntas y nos va a orientar a cómo es la mejor manera que podemos tener para poder encontrar cuál es el problema. Entonces, con la ayuda de los exámenes diagnósticos y las biopsias, y también con las respuestas que nosotros le demos al doctor del riñón, pues el diagnóstico se va a hacer mucho más claro y mucho más preciso. Y al tener un diagnóstico preciso, podemos orientar el tratamiento. Orientar el tratamiento con medicamentos más específicos para poder disminuir los efectos secundarios del tratamiento y así poder también entender y aprender cuáles son los efectos secundarios del tratamiento. Gran parte de los efectos secundarios del tratamiento son transitorios, no son para siempre. Que podamos acumular un poquito más de líquido, o hay veces que nos sale un poco de acné por la prednisona, o que ganamos peso. Muchas veces, al utilizar apropiadamente los medicamentos, esos efectos secundarios se van a desaparecer. Igualmente, cuando tenemos algún problema de salud, debemos tener muy en cuenta qué debemos comer, qué tanto ejercicio podemos hacer. Y obviamente, si lo que nosotros estamos haciendo en nuestro diario vivir es apropiado o no, de acuerdo a la cantidad de función que tenemos en nuestros órganos vitales como el riñón. Y así como en cualquier otro órgano, es solamente tener la más apropiada, eh, el más apropiado estilo de vida que podamos encontrar. Ahora, es muy importante saber que el doctor del riñón siempre va a ser un recurso que nosotros tenemos para poder tratar nuestra enfermedad. Y junto con el equipo con que se trabajan, eh, eso quiere decir el patólogo o el reumatólogo o las enfermeras, vamos a poder establecer un cuidado apropiado para nuestras enfermedades del riñón. Hay varias opciones de tratamientos. Como habíamos hablado antes, la prednisona es uno de los medicamentos más importantes para poder tratar en los síndromes nefróticos. Gran parte de los síndromes nefróticos se tratan inicialmente con la prednisona y después de que tenemos más datos sobre el síndrome nefrótico, vamos a poder orientar cuál es el tratamiento más efectivo y qué medicamentos utilizar con la menor cantidad de efectos secundarios que se puedan tener.
Y estos medicamentos se llaman los inmunosupresores, ¿sí? Son medicamentos que disminuyen nuestro sistema inmune, que en muchas ocasiones hay una actividad anormal de ese sistema inmune que puede causar el problema en el riñón. También tenemos que regular la presión arterial y podemos utilizar medicamentos para la presión arterial, pero también es importante saber que muchos de esos medicamentos que utilizamos para regular la presión arterial también disminuyen la cantidad de proteínas en el riñón. Entonces, hay ocasiones en donde no tenemos la presión arterial alta, pero utilizamos este tipo de medicamentos porque disminuyen la cantidad de proteínas en el riñón. Hay anticoagulantes que en ocasiones no son muy comunes que tenemos, que debemos utilizar porque así como perdemos proteínas en la orina, podemos perder también unas proteínas específicas que pueden prevenir los coágulos dentro de la sangre. Entonces, si perdemos muchas proteínas en la orina, estamos predispuestos a tener coágulos dentro de los vasos sanguíneos y eso nos puede poner en problemas. Entonces, podemos utilizar medicamentos para poder disminuir las posibilidades de que esto ocurra. Y como habíamos hablado anteriormente, la utilización de algunos medicamentos para tratar el nivel de colesterol alto que se genera por la enfermedad, también las vamos a necesitar. Y esos medicamentos se llaman las estatinas. Y así como ustedes ven, es una serie de medicamentos que se pueden utilizar para el tratamiento de la enfermedad. No es uno solo. Muchas veces van por pasos a medida que se va aprendiendo qué tipo de enfermedad es y cuáles son los recursos que podemos utilizar. Cada persona es diferente y las enfermedades se pueden manifestar de maneras diferentes en todas las personas, así sea la misma enfermedad. Entonces tenemos que aprender cómo esa enfermedad se manifiesta individualmente y orientar ese tratamiento eh, eh, para disminuir la cantidad de efectos secundarios que específicamente esa persona pueda tener. Los estudios clínicos están avanzando. Hay cada vez más recursos para poder pertenecer a un estudio clínico y es muy importante que si tenemos la oportunidad de pertenecer a un estudio clínico para poder encontrar respuestas hacia este tipo de enfermedades que no son tan comunes, las utilicemos. Generalmente estos estudios clínicos van a comparar un tratamiento que ya está establecido con otro tratamiento que es muy probablemente igualmente efectivo para esto. Entonces, es importante que podamos reconocer o participar en algunos de estos estudios clínicos. Si ustedes están curiosos qué estudios clínicos existen a nuestro alrededor, podemos ver que en este link que tenemos, que existen varios estudios. Aquí, en esta presentación que vamos a dejar, hay varias conexiones, varios links que se pueden utilizar para encontrar los estudios que están disponibles. Entonces, si ustedes se meten a la página de NephCure, van a encontrar este tipo de recursos que pueden orientarlos hacia diferentes posibilidades que existe para su estudio. Tenemos que trabajar en equipo. Cuando tenemos una enfermedad de estas, todos tenemos que trabajar con el mismo objetivo. Ojalá sigamos la recomendación del nefrólogo y tenemos que tener disciplina para tomar los medicamentos. Hay veces que no es fácil, pero sí es muy importante tener un cuidado especial y disciplina para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Hay que formarse, llenarse de preguntas y resolverlas con su nefrólogo. Es indispensable que ante más aprendamos sobre este tipo de problemas, más mejor va a ser nuestro pronóstico. No se sientan abandonados, siempre va a haber
personas a su servicio y es importante que consideren a NephCure como uno de los recursos más importantes que existe en este momento para este tipo de enfermedades. Nosotros estamos para servirles. Bueno, vamos a la sección de preguntas. Aquí en el chat hay algunas preguntas que se han tomado y una de las primeras preguntas fue que hay niños que están muy, muy pequeños y que la biopsia del riñón aumenta la cantidad de riesgos para la persona, para el niño. O que es muy claro que es un síndrome de cambios mínimos, en donde al haber una respuesta al medicamento, no es absolutamente necesario tener una biopsia del riñón. Tenemos que poner en una balanza cuál es el riesgo que existe para hacer una biopsia del riñón y si hay más riesgos que beneficios, entonces de pronto la biopsia del riñón no se pueda tener. La segunda pregunta es, ¿cómo puede un paciente inmunosuprimido protegerse actualmente contra el COVID? Es muy importante esa pregunta, es indispensable. Cuando nuestro sistema inmune, no solamente contra el COVID, sino cualquier otra enfermedad, pero específicamente contra el COVID, sí tenemos que poner un poco más de atención. Sí somos más predispuestos a tener el COVID cuando estamos inmunosuprimidos. Debemos utilizar doble máscara, estar alejados de las personas o que potencialmente pueden estar infectadas o personas que no han querido vacunarse. Existen ciertas dosis de medicamentos o ciertos tiempos entre los medicamentos en donde las vacunas no van a ser efectivas. Entonces debemos trabajar muy cerca con el nefrólogo para poder aprender cuándo poner la vacuna para que sea igualmente efectiva. Eh, es muy importante comunicarse con el equipo médico para poder determinar cuándo hay que ponerse la vacuna. La vacuna no representa un riesgo para personas inmunosuprimidas. Lo que pasa es que muchas veces si estamos muy inmunosuprimidos por un medicamento que recibimos recientemente, la vacuna no va a formar los anticuerpos que necesitamos formar y va a ser inútil. Entonces, el tiempo para colocar la vacuna es muy importante sobre eso. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Existen ensayos clínicos para pacientes con glomerulosclerosis y el síndrome nefrótico? Sí, sí hay. Hay varios estudios que están siendo desarrollados alrededor del mundo con diferentes terapias. Y sí, uno de los propósitos más importantes es disminuir la exposición hacia los esteroides, porque sabemos los efectos secundarios que existen en los esteroides. Entonces, en la página de NephCure existen ese tipo de recursos y de respuestas de cuáles son los estudios que se están desarrollando alrededor del mundo, de los grandes centros médicos sobre esta enfermedad. La siguiente pregunta es, mi médico no me ha hablado sobre ensayos clínicos. Es por eso que utilizamos los recursos como NephCure. Muchas veces la limitación del tiempo no da a que tengamos una conversación sobre este otro tipo de recursos y tenemos que buscar un poquito más allá y utilizar estos recursos como NephCure para poder encontrar este tipo de recursos como los estudios clínicos. Sí, hay que preguntar. Es muy importante armar una lista de preguntas porque generalmente cuando uno va a donde el médico se le olvida todo. Entonces es importante tomar un papel y un lápiz y escribir las preguntas y cuando exista la oportunidad de hablar con el médico o con alguien del equipo, eh, se puedan resolver esas preguntas. Ok, una última pregunta, doctor, también relacionada con el uso de esteroides. Tenemos aquí, eh,
Mi hijo fue diagnosticado con síndrome nefrótico hace 2 años. Cuando tenía 7, ha tenido varias recaídas, pero sigue respondiendo a esteroides. Nosotros odiamos los efectos secundarios y quisiéramos saber si deberíamos preguntarle al doctor sobre otro tipo de medicamentos. ¿Usted qué opina? Sí, afortunadamente tenemos los esteroides. Es uno de los medicamentos más fantásticos que existen. Es capaz de disminuir en una gran cantidad los problemas que tenemos. Y sí, tienen efectos secundarios, no hay duda. Ah, la utilización de los esteroides es en ciertas ocasiones indispensable porque no tenemos otros recursos. Dependiendo del tipo de enfermedades, sí se están encontrando más medicamentos para poder disminuir la utilización de esteroides. Ah, dependiendo del tipo de enfermedad que hay, puede existir otro tipo de recursos que podemos utilizar para disminuir la utilización de los esteroides, pero eh, yo pienso que debemos estar muy, muy agradecidos con que tenemos los esteroides. Sí, tienen efectos secundarios, yo entiendo perfectamente eso, pero muchas veces es casi el único recurso que tenemos para poder tratar muchas enfermedades rápidamente. Pero sí existen otros recursos dependiendo del tipo de enfermedad. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es posible permanecer en remisión con glomerulosclerosis o mis riñones eventualmente dejarán de funcionar? Es una excelente pregunta. Eh, la tendencia, la gran mayoría de la tendencia es que existe una progresión en la pérdida de la función del riñón. Sí hay ocasiones en donde esta progresión es muy, muy lenta y nunca se va a necesitar el reemplazo de la función del riñón. Y eso también depende de qué fue lo que causó la glomerulosclerosis. Ah, también de la respuesta del tratamiento que haya tenido. Pero sí es frecuente que encontremos una progresión de la enfermedad. Ok, y la última pregunta ¿existen actividades que las personas con síndrome nefrótico deban evitar, como hacer ejercicio o viajar? Mientras que la enfermedad está activa, completamente activa, y te estamos reteniendo una gran cantidad de líquidos, sí debemos tener cuidado con la piel, sobre todo. La piel es la barrera más grande que tenemos y es el órgano más extenso que tenemos del cuerpo. Y cuando estamos reteniendo mucho líquido, es frecuente que tengamos problemas en la piel. Entonces, es una de las cosas que sí tenemos que evitar, tener traumas en la piel. Viajar no hay problemas. En este momento, la cantidad de viajes que se están eh, produciendo alrededor del mundo han aumentado después de la pandemia y es importante también parte de nuestra vida tener la oportunidad de viajar. No hay una contraindicación sobre viajar, pero con respecto a algunos deportes, sobre todo los deportes de contacto y todo esto, hay que tener cuidado con tener traumas y problemas en la piel. Hay veces que por la utilización de algunos medicamentos, la cicatrización también se puede demorar. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con eso. Ok, nos acaba de llegar otra pregunta. Dice, mi hija tuvo 3 días seguidos de trace en la proteína, pero ayer tuve 2 y hoy 1. ¿Es remisión o no? Si hay una disminución en la cantidad de proteínas, sí es importante considerar una mejoría. La manera como creo que se está midiendo este tipo de proteínas, que solamente es con las tiras, probablemente no es muy
muy preciso. Hay que medir exactamente cuántos gramos de proteína está perdiendo y medirlo en diferentes tomas espaciadas en el tiempo para poder definir cómo se está comportando en realidad las proteínas. Hay que tener cuidado con la interpretación del parcial de orina, porque el parcial de orina no es muy específico para medir la cantidad de proteínas. Nos puede decir si tengo proteínas o no tengo proteínas o tengo un poquito más que antes, pero es importante medir la cantidad de gramos de proteínas que tenemos. Ok. Eh, si no hay alguna otra pregunta de los participantes, vamos a cerrar la sesión de preguntas. ¿Quiere agregar algo adicional, doctor? Quiero agradecerles su curiosidad sobre la cantidad de preguntas que existen sobre este tipo de enfermedades y también quiero hacerles saber que organizaciones como NephCure están solamente diseñadas para poder apoyar a los pacientes y a las personas que tengan este tipo de problemas. Hay que utilizarlas y hay una cantidad de recursos disponibles para poder mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta enfermedad. Ok, nada más para puntualizar la pregunta, nos preguntan que si se hace por sangre la medición de la proteinuria. No, en la orina, las proteínas en la orina. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y su participación, doctor Infante. Les recomiendo a todos los espectadores que no dejen de visitar la página de netcure.org. Ahí, como nos dice el doctor, vamos a encontrar muchísima información adicional y hay algunos recursos que ya están en español. Entonces, esperamos que sea pues de mucha utilidad para ustedes, sus familiares y las personas que conocen con este tipo de enfermedad. Así que muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en siguientes sesiones. Hasta Gracias a ustedes. luego. Hasta luego.